Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, acá estamos como para hacer un pequeño repaso de los temas que hemos dado en la clase número 8, ¿sí? Esta clase correspondiente al taller de edición de imágenes y video con software libre, ¿sí? Estamos todavía en la primera parte del programa, que consiste específicamente en la edición de imágenes, y el programa que utilizamos es este que se llama GIMP, ¿sí? El GIMP es justamente este programa libre, ¿sí?, que estamos utilizando para hacer toda la edición de imágenes y video, que la verdad que es muy buena realmente. Bien, estábamos investigando un poco el tema de los filtros, ¿sí? Y el que nos tocaba en particular en esta clase número 8 era las distorsiones, ¿sí? Una de las primeras que no está enlistada al principio, pero sí iniciamos con esta, es el eWarp, ¿sí? Es el filtro de distorsiones eWarp. Y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que hace, ¿sí? Tiene primero la opción, está activada la opción mover, ¿sí? Y si nosotros acercamos el cursor de nuestro mouse hacia la imagen, hacemos clic y arrastramos, ¿sí? Vamos a ver que como que de alguna manera movemos, ¿sí? Estamos moviendo partes de la imagen, ¿sí? Esto es similar a lo que hacíamos de alguna manera con la herramienta de emborronado, ¿sí? Era similar, pero tal vez con una calidad un poco más interesante. Siempre que hagamos algo, tenemos la opción de luego poner quitar y volver a pasar encima por todo el lugar que hicimos macana, básicamente, como para volver la imagen a su tamaño. Si no, simplemente cancelamos y obviamente no hace nada, ¿sí? Pero bueno, básicamente eWarp, ¿sí? La opción mover de eWarp nos permite eso, nos permite de alguna manera, nosotros podríamos buscar la manera de estirar la nariz de esta muchacha, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, y entonces dejarla más narigona de alguna manera. Si ponemos a aceptar, empieza a hacer el cambio, ¿sí? Y ahí tenemos la nariz de esta chica, un poco más agrandada, ¿sí? Voy a poner deshacer para no hacer macanas, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer? La segunda es crecer, ¿sí? Crecer lo que hace es agrandar en determinadas circunferencias, ¿sí?, algo que hemos decidido. Por ejemplo, vamos a agrandarle los ojos, ¿no? Entonces, si hacemos clic ahí, ¿sí?, empezamos a agrandarle los ojos. Es una imagen un poco macabra, así que vamos a quitar rápidamente, pero tengo entendido que se dieron cuenta de qué se trata. Y lo mismo para encoger, ¿sí? Podemos achicar de alguna manera, entonces podemos achicarle la nariz, ¿no? Y ahí queda. También es macabro el tema, así que vamos a quitarlo nuevamente, así no hacemos cosa fea. Y después dos muy interesantes es el torbellino antihorario y el torbellino horario, ¿sí? El torbellino antihorario lo que va a hacer es esto: cuando vamos a hacer clic, ¿sí?, por el lugar donde pasemos va a girar, ¿sí?, la imagen, ¿no? Espero que lo puedan ver. Y el torbellino horario hace lo contrario, ¿sí?, gira para el otro lado, ¿sí?, gira para allá. Vamos a quitar todo esto, y que es interesante, ¿sí? Fíjense que la opción de radio de deformación es cuán grande va a ser el círculo que va a estar haciendo el efecto. Por ejemplo, si lo ponemos más o menos, vamos a ponerlo bien grande, ¿sí? Fíjense que hago un clic, ¿sí?, y empieza a girar. O sea, el radio de trabajo es muy grande, ¿sí? Vamos a quitar de nuevo, así vuelve a todo a su tamaño. Y lo mismo para, por ejemplo, crecer, ¿sí? Si yo marco un tamaño relativamente grande de crecer, ¿sí?, va a agrandar mucho. En cambio, si tomo una pequeña espacio, ¿sí?, va a agrandar en particular la parte más pequeñita, de alguna manera, ¿se entiende?
Y bueno, la cantidad de deformación es cuánto efecto le aplica, ¿sí?, a esa zona que de alguna manera hemos marcado. Bien, así que ese era el efecto tal vez más divertido que tenemos, ¿sí?, el E-Warp, que es específicamente cuando uno quiere agrandarle la nariz a una persona, o los ojos, o la boca, o algo en particular. Esa es la herramienta, ¿sí? Es filtros, distorsiones y warp, ¿sí? Ahí está la parte divertida. Después, otra que tenemos es coordenadas polares, ¿sí? Nos vamos a filtros, distorsiones, coordenadas polares, ¿sí? Hay algunas de estas que no vamos a ver por una cuestión de que tampoco tenemos demasiado tiempo, ¿verdad? Pero coordenadas polares lo que hace es básicamente a una imagen la transforma en un círculo, ¿sí? Y si nosotros reducimos el porcentaje, no es tan círculo como antes, ¿no? Esto parte originalmente de un rectángulo, ¿sí? Y en la medida que nos acercamos al 100% va a transformarlo en un círculo. Entonces aquí lo que podemos hacer es poner una foto nuestra y ver qué tal nos veríamos si fuéramos una esfera, ¿sí? Es interesante por ejemplo, lo podríamos hacer con esto, ¿sí? Con la típica imagen del Caribe o algo por el estilo. Filtros, distorsiones, coordenadas polares. Y entonces ahí veríamos cómo se vería una imagen que originalmente es rectangular o de la forma que tenga, transformada en una esfera, ¿sí? En este caso sería, ahí fíjense que está aplicando el filtro, no es algo que sea fácil para la computadora, ¿sí? Demora un rato y ahí tenemos nuestro círculo, ¿sí? Nada, es un detalle que a veces yo acabo de deshacer, ¿sí? Fíjense que la herramienta deshacer se puede hacer con teclas, ¿no? Con control Z. Entonces si yo aprieto control, la tecla control, ¿sí?, que está abajo a la izquierda, en la parte inferior izquierda de nuestro teclado, ¿sí?, control más la letra Z juntas, voy a poder deshacer rápidamente, que es algo que uno en este programa usa mucho, ¿sí? Entonces tener el control Z a mano recordándolo es algo interesante. Después tenemos otro filtro de distorsión que se llama desplazamiento y puede ser de tipo vertical u horizontal, ¿sí? Yo me voy a acercar a alguna parte de la imagen que podamos apreciar, ¿sí? Por ejemplo, la cara de esta muchacha, ¿sí? Y fíjense que el desplazamiento horizontal lo que hace de alguna manera es distorsionar, ¿sí?, las líneas con líneas de manera horizontal, ¿sí? Si nos vamos hacia un costado vemos que de alguna manera, ¿sí?, ha movido aleatoriamente de alguna manera las líneas de manera horizontal. Si agrandamos esto, el desplazamiento es mayor y obviamente veremos poco, ¿sí? Vamos a poner a aceptar para que vean cómo se ve en la imagen ya completa, ¿sí? Eso sería una distorsión con un desplazamiento horizontal. Y claramente, ahí acabo de deshacer, ¿sí?, tenemos la otra opción, que es hacer una distorsión con desplazamiento, pero en vez de horizontal, de tipo vertical, ¿sí?, que sería justamente perpendicular a lo anterior. Uno podría hacerlo con un efecto muy grande o con un efecto pequeño. Esto a veces para lograr el efecto de la lluvia detrás de una ventana o algo por el estilo, ¿no? Imaginando que estamos viendo a la modelo ahí detrás de una ventana con una lluvia, esto podría de alguna manera ser algo similar, ¿sí? A veces sirve este efecto. Voy a deshacer con control Z. Bien. El siguiente efecto que tenemos es doblar según curvas, ¿sí? Esto les voy a explicar bien de qué se trata. Nosotros verán que esta imagen es un rectángulo, ¿sí? Y teníamos la opción de hacer el filtro de distorsiones de coordenadas polares. Pero también tenemos esta otra opción que es doblar según curvas.
Y básicamente lo que hace es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí una curva y esta curva, según lo que nos indica la ventana, trata de la parte superior de la imagen, ¿sí? O sea que lo que vamos a estar modificando es esta línea de aquí. Entonces fíjense que yo a mi gusto puedo mover esta curva y es como si estuviera moviendo la parte superior, ¿sí? eh, de la imagen, ¿sí? Eh, podría hacer un clic de previsualizar, ¿sí? Y fíjense que la línea superior de la imagen ha seguido la línea de aquí. Yo voy a poner vista previa automática para que cada cambio que yo haga me lo muestre automáticamente, ¿sí? Ya lo está haciendo. Y puedo hacer exactamente lo mismo con la parte inferior, ¿sí? Ahí surge otra línea, ¿sí? La línea negra se refiere a la parte inferior, ¿sí? Entonces verán que estoy moviendo la línea inferior. Bien, ¿para qué sirve esto? ¿No? El caso particular que vimos la clase pasada es cuando uno tiene una bandera, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente la bandera argentina de manera media, digamos, no muy prolija, que digamos, ¿sí? Ahí va, un celeste, pinto esa parte, selecciono la otra parte, la pinto de ese color, ¿sí? Y ahí tenemos una bandera argentina. Vamos a hacerle un sol velozmente, un poco más chico, ¿sí? Ahí tenemos, ahí tenemos el sol, ¿sí? Bien, ¿y para qué funcionaría entonces nuestra opción de filtros, distorsiones, doblar según curvas? Funcionaría justamente para eso, ¿sí? Yo podría hacer flamear nuestra bandera, básicamente. ¿Sí? Voy a poner vista previa automática. Tal vez no demasiado, ¿sí? Por ahí, más o menos. Y tengo la opción de poner reflejar, o sea, que la otra curva tenga el mismo... Ah, no, pero no me gusta. ¿Cómo es para...? No era reflejar, era copiar. Ahí está, ¿sí? Para que las dos líneas, la de arriba y la de abajo, tengan el mismo... Si uno pone copiar, las dos líneas van a tener la misma forma, y si pone reflejar, se van a transponer de alguna manera, se van a invertir, ¿sí? Claro que yo podría tomar independientemente la de abajo y hacerle otra forma, pero en mi caso no estaría bueno, no sería muy adecuado, ¿sí? Y bueno, entonces básicamente ahí está haciendo el trabajo, ¿sí? Tendríamos nuestra bandera flameando, ¿sí? De una manera rápida, ¿sí? No muy, ¿cómo es? No muy... Vamos a achicar eso para que se note. Ahí está nuestra bandera flameando. Acá le podríamos hacer un mástil o algo por el estilo y ya queda, ¿sí? Así que para eso sirve doblar según curva. Bien, la siguiente es la herramienta de... Perdón, seleccionar todo. Distorsiones, grabado. Bien, la herramienta de grabado nos da la idea, ¿sí? De alguna manera, que esto lo va a transformar en un grabado, justamente, ¿no? Un efecto de grabado, que esto suele ser una técnica directa de pintura, ¿verdad? Podemos ir probando dentro de la herramienta de grabado. Podemos hacerlo con líneas más pequeñas, ¿sí? más juntas, de alguna manera, más líneas horizontales menos altas, ¿sí? Y entonces ahí tendremos más detalle de alguna manera,
¿sí? O lo contrario. Podemos hacer, voy a deshacer y me voy de nuevo y hago líneas más gruesas, ¿sí? Y entonces acá hay tal vez menos detalle, ¿sí? Acá cuesta ver que es una mujer. Bien, la que sigue es una herramienta divertida que es la de mosaico, la verdad que es muy divertida, esta está para jugar y jugar y jugar. La herramienta de mosaico, ahí nos muestra una vista previa, ¿sí? Básicamente transforma muy rápidamente la imagen en como si estuviera hecho en mosaico, ¿no? Y esos mosaicos los podemos modificar, configurar a nuestro gusto. Primero que nada vamos a aceptar a ver cómo se ve así, ¿sí? La verdad que es medio mágico esto, ¿eh? La herramienta de mosaico nos permite hacer rápidamente una obra de arte sin hacer más que 2 o 3 clics, ¿sí? También, no sé, por ejemplo, sobre la bandera argentina, ¿sí? Mosaico, así. Ahí la está transformando. Ahí va, ¿no? Es como que de repente ha hecho un detalle interesante. Fíjense qué interesante que los diferentes mosaicos tienen distintos colores, ¿verdad? Este no tiene el mismo color que son diferentes y eso se puede configurar, ¿sí? Yo voy a deshacer, ahí va, y nos vamos a de nuevo a hacer lo mismo, distorsiones, mosaico, y aquí podemos elegir de qué tamaño van a ser de qué forma, perdón, van a ser nuestros mosaicos. Fíjense que en este caso ha tomado mosaicos que en todos los casos son hexagonales, ¿sí? Nosotros podríamos indicar que sean cuadrados, ¿sí? Podríamos indicar que sean octógonos junto a cuadrados, ¿sí? Y poder también indicar que sean triángulos, ¿sí? Ahora, si fueran hexágonos, podríamos indicar el tamaño, ¿sí? Cuán grandes o chicos, ¿sí? La medida que lo hacemos grandes, se pierden de alguna manera los detalles, ¿sí? Pero es a nuestro gusto, dependiendo de lo que querramos. Tal vez en este caso un poco más grandes que lo anterior estaban buenas. Después la altura del mosaico, ¿sí? Ahí va, vamos a volver. Esto le da un efecto de brillo, ¿sí? Que podemos ponerlo o no. Después el espaciado entre un mosaico y otro, ¿sí? Si queremos que haya como caminitos, ¿sí? Más las juntas básicamente, grandes o chicas, ¿sí? La pulcritud, a ver qué es esto. La pulcritud se refiere a, nosotros habíamos puesto hexágonos acá, pero claro, eran hexágonos que no, o sea, que para ser sincero no eran hexágonos, en el sentido que no tenían, como es todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, ¿no? En cambio, si ponemos aquí la pulcritud al nivel 1, ¿sí? En tanto por 1, los hexágonos van a ser perfectos y los cuadrados también, ¿sí? Cuadrados exactos, ¿sí? O también octógonos y cuadrados y son bien, bien regulares en el sentido de son... Y lo mismo con los triángulos. Acá serían todos triángulos equiláteros, bien de mismos lados y ángulos. O todo lo contrario. Y entonces ahí hace formas bien irregulares, ¿no? Cóncavas y convexas y una mezcla interesante. A gusto nuestro. Dirección de la luz, variación del color, ¿no? Variaciones, los mosaicos que tengan colores distintos o no, ¿sí? Que uno lo puede configurar para que todos sean iguales, de alguna manera, ¿sí? Así que bueno, a nuestro gusto, ¿sí? A jugar con esto está muy divertido. Una simple bandera de Argentina se puede convertir de repente en una pequeña obra de arte, ¿sí? A gusto nuestro, ¿sí?
Y se puede hacer tanto con una imagen creada por nosotros como por una foto, y estaría bien. Es muy divertida esa herramienta realmente. Luego viene el filtro de distorsión de ondas. Esta es el típico caso de que simulamos que la foto o la imagen es un espejo de agua, ¿no? Entonces de repente lo podemos hacer tocar por una gota, ¿sí? Y simular el efecto de una onda, ¿sí? El que sigue es ondular. Distorsiones, ondular. Y entonces lo que hace acá, ¿sí? Algo muy parecido al desplazamiento que veíamos horizontal o vertical, pero no de manera, digamos, abrupta, sino así, ¿no? Y bueno, tanto horizontal como vertical lo podemos hacer. No la vamos a favorecer a la muchacha, pero bueno. Y bueno, también podemos configurar, ¿sí? Cuán grande, cuán bajo, cuán alto, todo. Para que se den una idea de cómo funciona, ¿no? Nos lo deja así. Hay veces que resulta útil, ¿sí? Después tenemos la opción de persianas. Distorsiones, persianas. Fíjense que las persianas, ¿sí? Que son estas líneas que surgen así, se corresponden con el color secundario de nuestra, de nuestra configuración de GIMP. Entonces si ponemos negros, como los barrotes o grises, ¿sí? Y nos vamos nuevamente, distorsiones, persianas, es el típico caso de cuando uno quiere encarcelar a una persona de manera digital, ¿sí? Encarcelar digitalmente a una persona, lo puede hacer con esta herramienta de persianas, ¿sí? Uno puede indicar cuántos barrotes, de alguna manera vamos a ponerle varios para que no se escape, y ponemos aceptar, y ahí la tenemos entre rejas, ¿sí? Nada, es un efecto, lo podemos usar o no, es a nuestro gusto, pero en definitiva es divertido, ¿sí? Bien, vamos a cancelar, vamos a liberarla. La que sigue es remolino y aspiración. Respecto de esta hay que hacer una pequeña aclaración. Nosotros habíamos visto eWarp, ¿se acuerdan? Y dentro de la herramienta eWarp podríamos aplicar un remolino que era horario o antihorario, ¿sí? En cambio, este remolino es de la imagen completa, ¿sí? Yo no puedo seleccionar determinado sector, ¿sí? Acá es o es la imagen completa o no es la imagen completa, ¿sí? Y entonces puedo arremolinar, ¿sí? La imagen, ¿sí? Y acá podremos indicar cuántos pellizcos es básicamente de alguna manera se refiere, a ver, vamos a cuánto gira, ¿no? De alguna manera. Bien. Y el radio se refiere a cuánto agarra, ¿sí? De la imagen, si agarra mucho o agarra poco, ¿sí? Ahí no agarró nada, básicamente. Si agarró ahí, agarró la parte del medio. Y después el ángulo, ¿no? Se refiere a, de alguna manera, si va de manera horaria o antihoraria, ¿no? O nada, básicamente gira muy poco, ¿sí? Ahí está. Nada, es un detalle, ¿sí? A veces lo usamos, a veces no. Y la última, para la última me he reservado esta imagen, ¿sí? Fíjense que tengo dos capas, ¿sí? Estas capas obviamente son independientes, ¿sí? No dependen la una de la otra. Yo puedo, por ejemplo, agarrar esta capa y moverla, ¿sí? Y la otra no se mueve, voy a deshacer. O puedo agarrar esta otra capa y moverla, ¿sí? Y la otra no se mueve, ¿sí? Entonces, todos estos filtros que hemos estado viendo se aplican sobre una capa en particular. Da la casualidad que tanto en esta imagen, en esta y en esta de Argentina, yo tenía una capa sola. Entonces obviamente se aplicaba solo sobre esa capa.
Fíjense que yo ahora, para esta herramienta de viento, solo selecciono la capa del punto rojo, ¿sí? Solamente esa capa. Y entonces nos vamos a filtros, distorsiones, viento. Vamos a buscar nuestra pelota, ahí está. Y lo que hace este efecto de viento, vamos a poner un umbral más alto, más pequeño, perdón. No, el umbral estaba relativamente bien. Vamos a ponerle más fuerza al viento, ¿sí? Lo que hace es de alguna manera desdibujar, ¿sí? la imagen como si hubiera desplazar de alguna manera los pigmentos, ¿sí? Los píxeles hacia el lugar donde nosotros le indicamos que va el viento, ¿sí? Podríamos cambiar ese viento de un lado al otro, no hay ningún problema. Ponerle, en vez de que vaya para la izquierda, que vaya para la derecha, ¿no? Entonces en ese caso el viento viene de acá, ¿sí? Perdón, hace efecto ahí, ¿sí? Y el borde afectado, bueno, delantero, trasero, lo que sea, ¿sí? Ambos. Ahí es cuando básicamente hay viento de todos lados. Y también, bueno, en vez de un viento, una ráfaga, ¿sí? Eso cambia el efecto, de alguna manera. Sería para el otro lado, ¿no? Y así como lo hacemos sobre ello, voy a agregar una capa nueva y esta capa va a tener un texto que va a decir Andrés, por ejemplo. Uno podría escribir esto como si fuera una marca de alguna manera, ¿sí? Vamos a elegirle una forma de letra linda. A ver, no, esa no me gustó. Ahí va. Vamos a quitar el acento a la E porque a veces no lo reconoce. Y la A la vamos a poner... perdón. En minúscula. Bien. Y ahí tenemos nosotros una capa nueva, ¿sí? Como verán, hay una tercera capa, ¿sí? Entonces yo le puedo hacer eso a la capa. A esa capa que en ese caso era de... Hasta ahora era una capa de texto, ¿sí? En este momento ya, después del viento que le voy a aplicar, ya deja de ser solo texto. Empieza a estar ya más de imagen, ¿sí? Pero de alguna manera ahí ya me acaba de indicar que dejó de ser texto en un momento. Bien. Bueno, eso era lo que vimos en lo relativo a distorsiones, ¿sí? La clase pasada. El último tema que empezamos a ver es este que yo acabo de abrir una imagen nueva, ¿sí? Empezamos a ver las cuestiones básicas, ¿sí? De empezar a hacer animaciones, ¿sí? Específicamente lo que se conoce como los GIF, ¿sí? Los GIF son imágenes que permiten animación, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Eso se hace siempre a través de capas, ¿sí? Son varias capas una detrás de otra. Es un tema nuevo que estamos empezando, ¿sí? Recién, así que de a poquito, ¿sí? Pero bueno, básicamente voy a arrancar. Vamos a hacer esta misma capa, ¿sí? La vamos a duplicar muchas veces, ¿sí? Y entonces vamos a poner una capa de cada color. Vamos a pintarlas de diferentes colores. Aviso que no se está viendo porque, claro, es esta capa, por ejemplo, está debajo de esta, ¿sí? O sea, la de arriba es esta y de alguna manera es como que está tapando a las anteriores, ¿sí? Yo voy a pintar esta, la de arriba, de un color que va a ser verde y la voy a ocultar, ¿sí? Si le hago clic ahí en el ojo ese, y ahora la que estoy viendo es esta de rojo,
La voy a ocultar a la roja también, ¿sí? Ahora voy a ir con un celeste, oculto el celeste, ahí queda el amarillo, oculto el amarillo y después voy a pintar esta de color rosa. Ahí está, tenemos 5 capas, ¿sí? Ahora están todas ocultas. Voy a mostrar todas nuevamente, ¿sí? Y ahí están. Bien. Entonces, la que estamos viendo en este momento, sí, es la rosa. Vamos a escribir con negro. La letra H. No, mejor vamos a escribir la letra G. Vamos a hacerle publicidad a nuestro querido programa, ¿sí? Ahí va. Bien. Vamos a centrar esto. Ahí va. Yo necesito que esta capa junto con esta, ¿sí? Estén... No, mejor no. Mejor no necesito eso. Voy a ocultar esta con esta y voy a mostrar la amarilla, ¿sí? Que es la que quiero trabajar. Pero voy a duplicar acá. Y vamos a mirar esa, ¿sí? Y en vez de la G vamos a poner la I. Voy a duplicar esta. Poner ahí. Ahí. Y allá arriba. Y allá arriba. Bien. Esta ya hemos trabajado, así que vamos sobre esta. La M. Nuestro programa se llama... Uy, ¿qué hice? Toqué un botón equivocado. M. Nuestro programa se llama GIMP, ¿sí? G-I-M-P. Así que pongo la P. Ahí está. Y acá vamos a buscar... Esto se va. Vamos a ver esta. Y vamos a buscar rápidamente el símbolo de GIMP en internet. Lo que estamos haciendo es crear las diferentes capas que luego van a formar la como es el GIF, ¿sí? La animación. Vamos a poner que sea transparente, ¿sí? Así. Este. Bien. Capa nueva. Y lo vamos a centrar. Bien. Fíjense que entonces yo tengo un montón de capas, ¿sí? Muchas capas. Vamos a revelarlas a todas, ¿sí? Que se vean todas. Bien, tenemos todas las capas, ¿sí? Ahora el truco está en archivo, exportar, ¿sí? En este caso exportar o exportar como es más o menos lo mismo. Le vamos a poner GIMP, ¿sí? Como nombre, y lo interesante es poner acá en la extensión GIF, ¿sí? Esa es la clave, poner GIF ahí. Y yo la voy a guardar en el escritorio o en el taller de edición de imágenes, ¿sí? Entonces lo importante es poner .gif, ¿sí? .gif. Y fíjense lo que va a pasar, ¿sí? La compu se da cuenta, el programa se da cuenta que yo lo que estoy intentando hacer es una animación. Entonces lo primero que le voy a indicar es que
me ponga la opción de animación, ¿sí? Eso es fundamental. Bucle perpetuo significa que básicamente cuando termina arranca de nuevo, ¿sí? Si yo no le hago clic ahí, el programa va a pensar, ¿sí?, que anima una sola vez y listo. Y nosotros queremos que cuando termine vuelva a arrancar, ¿sí? Y después me pregunta los diferentes cuadros, que básicamente son las capas, ¿sí?, ¿cuánto van a demorar? 100 milisegundos es lo mismo que un segundo dividido 10. Tal vez sea demasiado poco, ¿sí? Yo necesito que la gente lo lea, así que yo le voy a poner, vamos a ponerle 700, ¿sí?, que sería 7 segundos, es como 7 segundos dividido 10 de alguna manera, ¿sí? Un 70% de un segundo. Podríamos ponerle, no sé, si le ponemos 2000, significa 2 segundos, ¿sí? Pero vamos a ponerle 700. Después vemos, eso es lo interesante, que podemos cambiar todas las veces que queramos. Dice, residuo de cuadro cuando esté especificado. Acá la interesante, sí, es que podríamos poner un cuadro por capa, ¿sí?, que de alguna manera la capa anterior reemplaza a la otra, y si no, capas acumulativas. Esto es lo que corresponde en este momento, ¿sí? En este momento corresponde capas acumulativas, que quiere decir que básicamente la capa que yo ponga, ¿sí?, va a posarse sobre la anterior. Si la capa que yo estoy poniendo tiene una transparencia, me va a quedar como fondo la capa anterior. En cambio, si yo quisiera que la capa que ponga reemplace a la anterior, ¿sí?, en ese caso debería hacer clic acá, que en este caso lo que significa es que la capa que salga, si es transparente, no va a tener nada atrás, va a tener blanco, por ejemplo. En mi caso corresponde esto, ¿sí?, porque yo tengo capas con transparencias, ¿sí? Y esto lo podemos dejar tildado a ambos y estaría bien. Bien. Exportamos. Esperamos, si esto demora un poquito, tiene que hacer un trabajo interesante y ahí ya terminó. Vamos a buscar la imagen que acabamos de crear en la carpeta que le indicamos, ¿sí?, y acá está, es esta. Hacemos doble clic y a ver qué pasa. Si se fijan, ¿sí?, va de alguna manera haciendo esto. Es una animación. Ahora me doy cuenta que no me gusta tanto como quedó. Vamos a hacer un cambio, ¿sí? Vamos a hacer un cambio en pos de que quede más bonito. Vamos a hacer que esta con esta sean una sola capa. Entonces lo que tenemos que hacer es clic derecho y dice combinar hacia abajo. Y fíjense que lo que hace es que esta capa, que eran dos, las transforma en una, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Y vamos a hacer lo mismo acá. Lo que básicamente eran 10 capas, de repente se me transformaron en 5, ¿sí? Entonces, de nuevo, archivo, exportar. Exportar aquí estaría bien. Directamente ya se da cuenta que es un GIF. Entonces me debería haber preguntado alguna que otra cosa. No me preguntó nada. No importa. Y ahí está, ¿verán? Eso es una imagen animada, ¿sí? Esto es el inicio de las animaciones de imágenes. Tenemos mucho por recorrer acá, ¿sí? Pero en principio es eso, ¿sí? Quiero resaltar este caso en particular, ¿sí?, de que tenemos como dos opciones, ¿sí? La primera es que nosotros queremos, ¿sí?, que una capa, cuando ya finalice su trabajo, ¿sí?, sea reemplazada 100% por la anterior, ¿sí? Sería el caso de algo así, ¿no? Cuando la roja ya se mostró, que sea reemplazada completamente por la anterior. Y esa es una opción. Ahora, imaginemos el caso de que nosotros tengamos algo así, ¿no? De una capa que es la verde, ¿sí?,
que ocupa toda la pantalla, y otra capa que es como es la del icono de nuestro programa, ¿sí? Del lobito, que no ocupa toda la pantalla, ocupa solamente esta parte, este contorno, ¿sí? Todo el resto no lo ocupa, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Tal vez convenga, ¿sí? Indicar ahí en archivo exportar como, cuando se da cuenta que es un GIF, vamos a poner, le cambié el nombre para no cambiar el anterior, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Conviene capas acumulativas, ¿sí? Pero si no, conviene este otro, que es un cuadro por capa, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo. De alguna manera, esto da tela para cortar, ¿sí? Pero se pueden hacer miles de cosas, ¿sí? Miles de cosas. Vamos a ir avanzando con este tema luego. Espero que les haya gustado y bueno, espero que también puedan crear cosas muy lindas, ¿sí? Porque esto es muy lindo para crear algo y poder enviárselo a todos. Fíjense que en general pesa muy poco, ¿sí? Esto que acabamos de crear pesa 51 KB. Básicamente, para que se den una idea, es como un mega dividido 20, ¿sí? O sea, es muy liviano, pesa muchísimo menos que un video, por la cuestión de que básicamente no tiene, o sea, no tiene imagen, no tiene sonido, ¿no? Solamente es una imagen que va reemplazando a la otra. Bien, nos estamos viendo, espero que les haya gustado. Nos vemos en clases. Chao, chao, hasta luego.